Hola, 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 buenas tardes. échate para acá. buenas tardes, aquí estoy. Bueno, papi, luego se ve. Bueno, hoy te... bueno, fuimos los dos que te pedimos hacer un podcast, pero en especial yo quería que el podcast se dirigiera, dividirlo por partes. No sé si todo se haga hoy, pero por lo menos la primera parte. Cuando tú en el momento hablamos de la idea del podcast, tú me habías a mí mencionado que era para ayudar a que el propósito era que más gente se despertara. Digamos que en estos casos, jóvenes de nuestras edades se despertaran. Y yo a Eric no le he contado nada sobre ti. O sea, sé lo básico, lo que yo viví sobre todo. Pero em, tu historia, no tu historia, me refiero a tu despertar en específico y el cómo lo viví yo, me gustaría que fuera una de las partes sobre como una entrevista a ti, que fuiste una persona que, como te digo, no solo despertó, sino fue un cambio de un día para otro. Em, Luego me gustaría hacer también uno de parte ya a nosotros, tú así nos preguntas a nosotros como jóvenes, pero me da, o sea, me gustaría por lo menos en este hablar sobre tu despertar y sobre todo lo que tú me has hablado a mí cuando estamos solos, o sea, todas las canciones, nuestras conversaciones, porque pienso que eso, no solo la voz de un adolescente, sino lo que tu experiencia no, lo que tu realidad, porque es una realidad, puede llevar a que muchas personas se den cuenta como que, hey, yo estoy despertando o no estoy loco, o... Porque también ¿cuánta gente no te ha llamado loco, papi? Eh, y realmente algo que, por ejemplo, yo le dije a mi hermana, a mi mamá, perdón, es que lo que aquí definen como locura o lo que sea es algo que es diferente a lo que todo el mundo entiende. Y como veíamos ayer en Samadi, somos una sociedad la cual todos hacen lo mismo, todos viven de igual. Entonces apenas que sale alguien a pararse y a decir, a despertarse, sí, es alguien loco. Entonces sí, ¿estás listo? Yo siempre estoy listo para ti, preciosa. Bueno, Estaba listo desde el momento que tú saliste al mundo, yo estaba ahí esperándote hacía rato. primero que todo, antes de empezar, em, tú a mí me has hablado que tú tienes dentro de ti, o no, no que tienes dentro de ti, em, se dirían almas. Lo que serían Jason serían Johanna. Johanan, son Jason y Johanan, ¿cierto? Y Y Jason, Jason, ok. Em, Quiero que me hables primero de cómo fue tu despertar ese 11 de diciembre a las 11:11, fácil, ¿cierto? 25 de diciembre del año 2020 a las 11:11 de la mañana. De la... ¿Qué pasó? Bueno, el día anterior había sido 24 de diciembre y nos habíamos acostado como todo 24 tarde en la madrugada, como a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Y yo me desperté como a las 9:30 de la mañana o 9 y estaba solo en la cama. Pero me sentí raro, me sentí súper raro, me sentí extraño, pero no era físico, no entendía. Y escuché una voz, algo que me dijo, escucha las sutras de Buda. Hasta ahí yo nunca jamás había tenido nada que ver con el budismo, ni con Buda, ni con nada. Ni siquiera había escuchado la palabra sutras, pero o la debía haber escuchado en algún lado. Y de pronto escuché, escucha las sutras de Buda y me quedé así. Tomé el celular, entré a YouTube y puse sutras de Buda. Me salieron, creo que sí, son 54, 57, no estoy seguro. Y en ese momento puse el play y me puse a escuchar las sutras una por una. Creo que llegué como hasta la sutra 23, 24. Cada cosa que decía era como, uy, cada sutra era una verdad que no, o sea, no tenía discusión. No importa si tú eras de cualquier religión, Como Samadhi. completamente universal, exacto, como Samadhi. Para cualquier público, ahí está verdad y la verdad es que tú estás respirando, te consideras humano y todo lo que puedas escuchar que pueda ser aceptado por tu humanidad y no puedas discutirlo, como no puedes discutir que estás respirando el aire, hay verdades que son indiscutibles. Esas sutras son verdades indiscutibles. Yo llegué como hasta la 24
y ya no pude más porque me cayó como un sopor. Entonces dije, voy a buscar un café. Salí a la sala pero a la izquierda el balcón y no cogía por el café, sino que me sentía como pesado y me fui para el balcón y recuerdo que, bueno, el balcón tú recuerdas que había una hamaca, entonces cogí para la hamaca del balcón y no sé en qué momento, porque no lo recuerdo, llevaba conmigo un libro en la mano que me había regalado la noche anterior Bianca de Navidad. Entre los regalos que me dio un libro. Da un momento que voy a buscar un cargador para el celular que está. Que aquí tengo uno. Dale, yo sigo hablando, ¿te parece? Sí. O pongo pausa. Ya. Yo me fui para la hamaca, me llevé el libro, me tiré en la hamaca y perdí la noción del tiempo. Perdí la noción del tiempo, imagino que Bianca me vería y me dejó ahí perdido. Y no sé en qué momento, no sé, debí quedarme dormido. Y de pronto en un momento determinado sentí como una bala, como el ruido de un exhausto, ¡pa! Pero al mismo tiempo no sabía si había sido un pa o un pito, pero me despertó y cuando me desperté fue como una bocanada de aire que tomé y entre el momento de despertarme, es decir, de caer en cuenta de esta realidad, tuve una visión en la cual mi corazón se paraba y entonces de mí salía un yo igualito a mí, pero de color como azul claro que se iba elevando y yo me quedaba viéndolo y en ese momento que se iba elevando, yo tuve conciencia en la hamaca que estaba muerto, o sea, era como un cuerpo, como en el pi que está observando que se está yendo y vi cómo se iba y de pronto más arriba vi como una chispa de sol, porque no podría, ¿qué color tiene el sol? Todos los colores, una chispa que venía y pegó en el centro de mi yo que iba subiendo y otra vez se metió dentro de mí, que fue cuando yo desperté o grité, ¡ah! Y me senté en la hamaca así y me quedé impávido y en el momento en que me desperté, caí en cuenta que nada de lo que estaba a mi alrededor estaba familiarizado conmigo. O sea, yo, Claro. yo dije, o sea, yo no dije, yo sabía que yo no era yo. ¿Yo qué hago aquí? Y comencé a mirar todo asombrado, pero era un asombro que no me asustaba, ni me paniqueaba. Era un asombro como que era consciente que me acababa de poner una gafa de realidad virtual y estaba viendo algo que era real y no era real. Y en ese momento fue cuando vi a Oli, a la gata, y ahí sí pegué un brinco, porque yo dije, pues madre, yo esa gata la reconozco, entonces yo sí soy yo, pero no soy yo. Entonces, ese momento de esa... Eras tú con el sentido de que seguías en el cuerpo de. Sí, Pero. a Y todo el... tenías y tenías los recuerdos. Y tenías o sea, para explicarle. Tenías los recuerdos igual, pero a la vez quien estaba en ese cuerpo no eras tú. O sea, tenía obviamente acceso a todo lo que ya sabías, Viajeros, más. viajeros, Eric. Por eso los mandé a que se vieran viajeros para entenderme. Te dije, vete el capítulo primero de viajeros que te vas a entender que son ¿Te acuerdas? seres del futuro que programan personas que van a morir aquí en la Tierra y ellos saben exactamente el momento en que muere y en el momento en que la conciencia de esa persona muere, ellos toman esa conciencia pero ellos sí no tienen los recuerdos de ellos. Ellos vienen con la información que tienen ahí arriba del Internet, pero son conciencias del futuro envasadas aquí, lo mismo que en la serie La Periferia y todas tantas series que hay. En este caso el mío lo puedo explicar es como viajero en el sentido que estaba en ese cuerpo, pero no era yo, pero era yo. Y cuando vi la gata, entonces sí la confusión fue fuerte, porque entonces comencé a darme cuenta que reconocía todo, reconocía el balcón, reconocía el apartamento, reconocía todo, pero no era yo. O sea, estaba en un cuerpo ajeno. Y ahí fue el primer shock. Miré la hora, eran las 11 de la mañana, pero en ese momento en particular, la situación o lo que fuera no me importó, porque automáticamente hubo una tercera conciencia que me dijo,
olvídate de lo que estás viendo y ponte a escribir todo lo que estás viviendo. Entonces yo ahí cogí el libro que tenía a la mano y lo busqué en la parte de atrás, como era nuevecito, estaba en blanco, y cogí el anverso del libro y comencé, tenía un bolígrafo dentro del libro y comencé como si todo, es que todo estaba preparado, comencé a escribir, son las 11 de la mañana, me acabo de despertar en este plano, no sé quién soy, sé que tengo una misión y todo lo que tú, Eric, tienes en tu mano, porque yo te mandé la primera parte de mi diario de mi despertar, que va desde el 25 de diciembre del 2020 ¿Hasta dónde llegaste tú? hasta el Página 15 y hasta, como 17 hasta por ahí. julio del 2020, que para mí es como si hubieran pasado 5 años o más en esos meses, porque fue una conciencia de recordar mucho, pero eso fue lo que me pasó. Y te cierro tu pregunta. Luego, cuando vi el libro que tenía, el libro se llama El poder de la hora, de Eckhart Tolle, y ya ese libro, que me lo regaló mi esposa, ya yo me lo había leído. Y cuando me lo comencé a ver de nuevo, fue que entendí todo porque a Eckhart Tolle le pasó exactamente lo mismo. Él se durmió con deseos de quitarse la vida porque no quería nada del mundo ya, tenía 28 años, tenía una profesión, tenía todo, pero nada le daba significado. ¿Qué hago en esta vida? ¿A qué vine yo aquí? ¿A estudiar en una universidad? ¿A ser un empleado? ¿A ganar plata? No, 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 yo no quiero eso. Y él tuvo un shock donde algo de él murió y él cayó en shock y pasaron las horas y cuando él se despertó, brincó porque era otro él, era un él que todo le parecía perfecto, que estaba aquí en una dimensión donde viniera a disfrutar y demoró, creo que 3 años viviendo en parques, no quiso vivir con la familia, vivió de lo que le daban, porque él no quería nada, él quería vivir como un pájaro. Si le daba hambre y le pedía a alguien comida y le daban bien, y si no, él buscaba algo que comer por ahí, porque lo único que le interesaba era conocer la naturaleza, conocer todo, porque era otro él. Y luego supe que Eckhart Tolle tampoco era el principio, que han habido otros montones que ya habían pasado por eso, así que yo fui uno más. Solo que yo me desperté y luego tuve conciencia después de quién era yo porque el que se había despertado, que es Jason, y esa es otra historia, y a Eckhart si le ha pasado no lo ha escrito, y al otro, pero en realidad todos somos almas que nos despertamos aquí, y si nos despertamos aquí es que somos en otro lado, somos algo. O sea, bueno, el alma que entró, bueno, dos cosas, dos preguntas. Primera pregunta, ¿consideras tú me has hablado a mí de la noche oscura del alma? ¿Consideras tú que antes de tú estabas viviendo una noche oscura del alma? ¿O No, ya la... no, cuando te leas el libro, vas a ver que en el capítulo 6 o 7 yo paso por la noche oscura Eric se lo leyó hasta el capítulo 15. ¿Cuál capítulo? No, Hasta, página 15. hasta la página que dice no. Como en la página 50 o 40 te vas a dar cuenta que cuando yo me despierto, viene un problema grave, porque yo era yo y no era yo, y cómo le contaba a mi mujer que yo no era, Yo viví eso, yo viví eso, yo viví y tú eso. viviste eso, y todos Entonces, lo vivieron, porque yo no quería hablar de nada, y me decían, pero obviamente porque repete, acababas de, eras, o sea, Julio, quien había entrado en ti era Jasón, ¿cierto? era Jason, pero gracias a Dios que yo no recordaba en ese momento que era Jason porque me hubiera vuelto loco. O sea, Y yo que, hubiera salido tirado por la ventana diciendo, esto no es verdad, yo me volví loco, porque también tenía la conciencia del que estaba aquí, que decía, todo lo que estás pensando, eso es esquizofrenia, ese no eres tú. Tú eres un esquizofrénico más que te volviste esquizofrénico con un pito de una moto, qué sé yo, que te volvió esquizofrénico. Hasta ese momento yo era esquizofrénico en mi observación de la tercera dimensión, en tu observación de esta dimensión, porque la esquizofrenia existe acá. pero en mi observación del yo más denso, más débil, que es la observación humana. Por eso lo peor que puede haber para cada ser que habita en esta tierra en conciencia es creer que es humano, porque el humano es lo más, después te lo explicaré, pero humano es lo más bajo que hay. Para los Sí, seres, lo mal, el creer que tú lo eres solo humano es lo humano, de más... hecho eso lo hablaba ayer con Eric. El, y de hecho ahorita te quiero mencionar sobre eso, sobre lo que hablamos ayer, pero yo creo que el creer que es ser humano y el ser consciente que, que eres humano son diferentes. Pero estoy de acuerdo con lo que dices. Te quiero hacer una pregunta. En ese momento, cuando tú dices, justamente Jason había muerto en ese momento entonces, y el alma entró en ti, se chocaron. Y bueno,
Jasón, que soy yo, ¿Quién si es? Pues sí, ¿quién es? me cambio. Yo, Jasón, he estado aquí en la tierra en otras encarnaciones. Ahora estoy en la encarnación de tu papá, pero yo he estado antes aquí porque vas a entender que las almas no están aquí por primera vez ninguna. Las únicas almas que están por primera vez en este plano son las almas nacidas después del 2018. Son las únicas. Todo niño mayor de 7 años ya estuvo aquí, aunque fuera una vez, pero todas las almas que llegaron desde el 2018 en adelante son vírgenes, nunca han estado en este plano, vienen avanzadísimas. De eso no voy a hablar ahora. Pero yo, Jason, había estado en otras encarnaciones, pero hace cosa de unos años, estuve en una personalidad muy controvertida porque escribió unas cosas y se las entregó a un escritor y el escritor se hizo famoso y millonario y todo a través de lo que yo le entregué, pero ¿a quién le iba a contar yo esa locura? En ese momento, bueno, afortunadamente en ese momento ni durante los 3 primeros años yo supe de eso. O sea, yo nada más tuve la conciencia como Yohanan de que le estaban viniendo memoria de un tal Jasón y que le hablaban de adentro y todo eso, pero como lo manejaba como esquizofrenia, no se lo contaba a nadie, sino que escribía, 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 y poco a poco, pues en los 3 años que fueron 30 años en otro plano, pasaron muchas cosas que me llevaron a todo esto. Pero te respondo a tu pregunta. Jasón estuvo en un cuerpo, un individuo bastante parecido a mí en el sentido de que era alguien corpulento, era alguien con una fisonomía mediana, y Jason, en su última encarnación, antes de estar aquí, era piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y no solo era piloto, pero era astronauta, y no solo era astronauta, pero era médico, médico especializado en medicina nuclear. Entonces, y se especializó en el Hospital Hopkins en medicina nuclear y trabajaba para el gobierno de los Estados Unidos. Y viajó al pasado a hacer un trabajo, un experimento de la NASA que está descrito en la obra Caballo de Troya, que en algún momento ustedes, si quieren, se la leen y si no, no, porque es parte del pasado y hoy día a la juventud como ustedes, Caballo de Troya no les llama la atención porque les parece una obra más Yo sé cuál un es. loco que No, dijo yo sé cuál es, yo sé cuál es. De Jorge Benítez. de Juan José Benítez. Entonces, antes de eso, yo había estado trabajando en otras encarnaciones y se extiende hasta allá. Pero lo que quiero decirte es que cuando me desperté acá como Jasón, a mí no me importaban mis otras encarnaciones, a mí me importaba el trabajo por el que estaba aquí, que es el que vivo haciendo todos los días. Y al mismo tiempo no podía decir eso afuera porque si todavía no lo digo o no lo digo, no, ya lo digo y ya es muy conocido, pero me ven como un loco más y es precisamente el plan de la misión, que yo sea un loco más entre los locos. Ahora, de eso coincidió con que encarné en tu papá, pero al mismo tiempo cuando yo encarné en tu papá me poseyó a mí porque el cuerpo es la hembra del alma, como Rachel es la hembra de David, como Eric es la hembra de su ser superior, que es el que te domina. Mira, te voy a hablar claro porque ya tú eres una niña de 16 años. Eric, en algún momento, y te voy a hablar claro y crudo, Eric en algún momento te puede tocar, te puede excitar, puede hacerte feliz, pero nadie te va a excitar a ti, nadie más que tú cuando estás sola. Tú lo sabes. Y tú lo sabes, Eric, ahí no gana mi hija ni nada, nada. Cuando uno está solo tocándose, uno sí sabe. Es más, Facundo Cabral, un poeta que lo mataron, decía, el mejor polvo que hay es la paja, porque es que en la paja tú te comes a quien tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras, lo que te cumple y lo Claro, llega. Entonces, ¿por qué? Porque tu cuerpo, mi querido, mi querida, es lo principal que tú tienes. ¿Qué es tu cuerpo? Para que se caigan de espalda, tu cuerpo es tu prójimo. Por eso dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tu cuerpo es lo más próximo que tienes a ti en Cábala. En Cábala el alma se pone todos los días una prenda, a la cual le llama el zapato, que es el cuerpo en esta dimensión, y eso es lo más próximo que tienes a ti. Rachel, a ti no te puede hablar al oído mejor Eric, ni tu mamá, ni yo, como te habla tu ser interior, que te habla claro.
no hay, ese es total. Cada ser que vino aquí vino con un ser superior que vino a desarrollarse. Y lo que estamos haciendo, seres como yo, es que nos despertamos en nuestro ser superior y Jasón vino a ser la matriz de Johanan. Pero en ese momento me volvieron todos los recuerdos como tu papá. Y comencé a tener un cambio. Fue abrupto en el primer año, no entendía mucho, pero ya después en el segundo, que eso lo narro en los otros libros, fui entendiendo la dualidad y más en el tercer año. Y estoy apenas en mi cuarto año y medio de mi despertar. Entonces, dentro de esto, yo tenía y tengo una misión en la que trabajo todos los días, pero no podía dejar de ser tu papá. Tenía que corregir los problemas de tu papá, porque tu papá ya no estaba, estaba era yo con él, pero al mismo tiempo tenía el mismo Sí, de amor hecho, por mí. yo le he dicho a Eric, porque no solo lo que tú, sino que el cambio que tú tuviste, como yo siempre lo explico, no fue circular, fue rectangular. O sea, tú no eres una sombra de lo que era Juan JC Schwartzman. Em, quiero, Te amo. no, o sea, en verdad yo viví eso. O sea, yo viví eso y yo soy testigo de lo que dices, pa. Quiero hacerte una, una pequeña pregunta. Estamos hablando con... Ah, bueno, no, antes. ¿Quién es Jason? O todavía... Para responderte cada pregunta, siempre la voy a responder para que te prepares a tu conciencia superior. Porque estos no son videos para verse una vez. A medida que los vuelves a ver, entiendes mucho más. Entonces, yo en este momento estoy con un avatar llamado Rachel, pero hay una conciencia superior que se llama David. David es tan poderoso como conciencia porque a pesar de que como avatar y niña eres completamente heterosexual femenina, en ti hay una fuerza masculina. Eso es lo que los humanos no entienden, porque los humanos creen que masculino y femenino es lo mismo que sexo. Y es lo mismo que macho y hembra, no tiene nada que ver. Macho, hembra, Darle sexo la es de la explicación, última. pero para que sea más fácil, porque igual como te digo, quiero que es un podcast que... ¿Te acuerdas la explicación que me diste con Emi? Sí. Eso hizo que todo tuviera... explícaselo así como me lo explicaste a mí, Eric. Y a los que vayan cuando... Porque para mí eso fue... La digamos que misión. obviamente tú te escuchas y te dices que nadie tiene sexualidad que cuando... Y tú te quedas como que, hey, ¿cómo así? O sea, si yo soy 100% consciente que yo soy heterosexual o no sé, sea lo que sea. Pero tú me diste a mí una explicación sobre Emi que a mí me resonó mucho y todavía me resuena. Son dos cosas. La primera, me preguntaste quién es Jason. No, sí, ah, bueno, Tiene después de razón. que me Ah, no, respondas quién de... y te decía que te iba a responder eso a un nivel alto de conciencia y de ahí vamos a pasar a lo mismo que estás trascendiendo con respecto a masculino, femenino, macho, hembra, etcétera, etcétera. Lo primero es que la tarea, terminando este podcast de hoy, la tarea es que tú y todo el que lo vea vaya a una serie de Netflix que se llama El problema de los tres cuerpos. El que no vea esa serie no va a poder entender lo que va a pasar porque, entre otras cosas, lo que está pasando ahora es el preludio de... Lo voy a anotar. No, yo les comparto pantalla porque la tengo aquí, ¿ven? Mira lo que voy a hacer. Voy a compartir pantalla porque la estaba mirando antes de que tú llegaras y la encontré aquí, mírala. Esta. ¿Ven la pantalla? Sí, Sí. Ok. Esta serie es una serie que se tiene que ver obligatoriamente. Obligatoriamente. Esta serie les va a explicar a ustedes lo que es el despertar o les va a abrir la puerta para entender lo que es el despertar de la humanidad y lo que va a pasar, porque chévere que tú hagas un podcast con tu papá de vean el mundo entero, mi papá se despertó, pero eso es uno más. La pregunta no es si se despertó, porque se despertó el cartón y el otro y el otro. Entonces, ¿qué hago yo? Publico un libro de mi despertar para yo también hacer dinero como el cartón. Si ya el cartón publicó eso, no, ¿por qué nos estamos despertando? Eso es diferente. Y eso es lo Pero tú maravilloso. despertar una aclaración.
tu despertar puede ayudar a muchos a despertar, que ese es mi punto de vista. Ah, no, 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 Así no. Mi despertar no, el despertar de ustedes. Porque, por obviamente, ejemplo, mi querido Eric mañana va a ir a una sección de despertar y él va a despertar mañana. Es decir, ya él está despierto hoy, pero yo mañana lo voy a llevar en una sesión que le llamamos sección de iniciación, donde él va a ser elevado y va a verse él desde fuera. Y va a decir, carajo, esto es real. Es decir, tú mañana, Eric, te vas a poner la gafa de realidad virtual, pero las verdaderas. Y cuando tú estés dentro de la cuarta dimensión mirando afuera, vas a ver que todo te parece súper diferente, porque en principio es difícil controlar esta ecuación. Esta ecuación es el resultado de la ecuación es una ilusión, pero estamos, para que la ilusión se realice, tiene que haber una ecuación que es la que ustedes tienen que aprender. ¿Por qué te digo todo esto, mi querida y amada Rachel? Porque yo, tú y todos somos tres en uno. Este no es un universo dual como les vendieron. Esto no es 0, 1, 1, 2, 2, 3, no es binario. Por eso todavía la ciencia está tan atrasada. Esto es trinario. Porque para que exista el cero y el uno tiene que haber un intervalo. Entonces hay cero, número escondido invisible y uno. Y así es como se crea el convertir la ilusión en materia, es decir, la cuarta dimensión en tercera dimensión. Nosotros somos seres de cuarta dimensión, pero en la quinta dimensión somos seres también. Es como una muñeca rusa, en la cual en la quinta dimensión yo soy un ser espiritual que envaso en la cuarta dimensión en un ser de alma y luego en la tercera dimensión un ser de cuerpo, alma y vengo a ser los tres. Entonces soy Jason espíritu, Jason alma, Johanan, cuerpo y alma y espíritu delante de todo el mundo en su misión que está cumpliendo aquí. Eso te resuelve un poco la pregunta. sí, eso me resuelve un poco la pregunta. Paso a lo que tiene que ver con el misterio de la sexualidad. Escúchate esto, presta la atención. Ustedes y todos los seres que venimos a la tierra, venimos completamente asexuales. Nosotros no tenemos sexualidad. Cuando tú tienes un mes de nacido y un año de nacido, tú te tocas el pipi y se te para y para ti es lo mismo que si se te para la nariz. Te da cosquillas como si te tocaran la axila. Y aunque te tratara alguien de tener la morbosidad de tratar de masturbarte al año de nacido, tú te vas a rechazar y te vas a quitar porque no te va a gustar. ¿Qué te están haciendo? Como si tratas de tocar a una niña de un año para producirle algún placer. La niña va a comenzar a llorar. Claro, Aquí, asexuales, porque el espíritu no tiene sexo. por ejemplo, ¿Qué parece? Parece que la y- que viene es brava. Vinimos asexuales, pero nos metimos en un cuerpo que es cuántico, que es bisexual. El alma es bisexual. El alma tiene placer tanto por lo femenino como por lo masculino. Por eso es que todo hombre y mujer tiene pensamientos secretos de morbosidad. Y dice, no puede ser que yo pensé en otro tipo si yo soy heterosexual. O yo pensé, no, no, no pensaste en otro tipo, pensaste en el placer visto desde otra forma porque el alma ya ha vivido esa experiencia porque tú fuiste mujer en otra encarnación y fuiste hombre en otra encarnación y el alma lo sabe. Lo que pasa es que cuando toma tu cuerpo, el espíritu te define para que tú tomes una decisión. Y ahí viene lo tremendo. Cuando tú tienes 4 años, se desarrolla en ti, no voy a hablarles de lo que es el virus de la serpiente, pero digamos que se despierta en ti una luz que a los 4 años te hace caer en cuenta que tú eres tú. Porque solo desde los 4 años tú dices, yo soy Rachel, yo soy Eric, yo soy, yo soy, yo soy. Antes de eso, tú no tienes identidad sino con todo lo demás. Y a los 4 años en particular, es que tú te identificas como quién eres tú y eso se llama Da'at. A partir de ahí pasan dos circunstancias que no le voy a explicar, pero cuando cumplen 6 años, que es la conexión que se llama Bab, es la primera vez que el niño y la niña se tocan el toti, se tocan el pipi y sienten placer. Dicen, uy, este cuerpo produce placer. Hasta ahí el concepto de placer era otro. Entonces,
Cuando ya vas desarrollando eso, ya el placer afuera es como lo cataloguen, si es bueno o es malo, si es todo. Pero dentro de ti, tú viniste con un chip nada más. Y es que, y aquí, por favor, anoten lo que esto es importantísimo. Por favor, el cuerpo que ustedes tienen lo escogieron ustedes. Tú ¿El qué? diseñaste esa nariz, Eric. Tú diseñaste ese pelo, Rachel. Tú cogiste antes de envasar y dijiste, yo quiero verme así, yo quiero. Por eso tú luchas por verte como tú quieres, porque así diseñaste el cuerpo arriba. Porque el cuerpo arriba lo diseñaste de una forma y cuando no lo ves como te gusta, comienzas a luchar. Pero te quiero aterrizar diciéndote que cuando tú escogiste a Rachel, la escogiste porque te preguntaron, ¿cómo la quiere? Afuera, en su cuerpo, ¿conciencia femenina o conciencia masculina? Ojo, escúchame, Tu masculino. alma, perdón, y tu alma escogió eso, o sea, en base a tu ticún aquí, en base a lo que tuvieras que arreglar aquí. Es lo contrario. Sí, sí, con base en lo que tuvieras que arreglar, pero los planes lo tienes en el cielo porque lo tienes antes de envasarte porque vienes a corregir algo. Pero sabes que te es más fácil corregirlo esta vez, de acuerdo a lo que has estudiado, viniendo como femenina. Pero femenina es una categorización y masculina otro. Por favor, agárrense del cinturón para que no se caigan con lo que les voy a decir. Porque aquí nos ponemos la gafa de realidad virtual y entramos a la locura de la cuarta dimensión, de la cuántica, de Matrix. Esto es un juego y tú escoges el personaje. El avatar lo escoges tú. Y tú lo escoges, lo quiero masculino o lo quiero femenino. Y te preguntan, exterior. Entonces tú dices, exterior lo quiero masculino, exterior lo quiero femenino. Interior. ¿Cómo así? Interior lo quiero lo contrario. Quiero tener un cuerpo masculino, pero con conciencia femenina adentro. O quiero tener un cuerpo femenino con conciencia masculina adentro. Pero esto hasta ahí, ojo, no tiene nada que ver con homosexualidad. Tiene que ver con que Rachel escogió un cuerpo avatar femenino por fuera con conciencia masculina por dentro, pero no masculina como macho, porque ella no se ve como un macho en el espejo, ni se quiere ver, sino masculino en el sentido de positivo. Masculino es positivo, femenino es negativo. Masculino tiene que ver con el que pone la dirección de lo que va y femenino el que recibe. El masculino es el espermatozoide, el femenino es el óvulo. Entonces, dentro de esa conciencia es que ustedes tienen que caer en cuenta de que ustedes tienen una conciencia acorde porque ustedes te ves frente al espejo y te ves una mujer envasada en el cuerpo de una mujer que se siente mujer, aunque su modo de ser es un modo de ser impositivo, es un modo de ser que parece, ¿por qué? Porque aquí en la tierra eso se ve como masculinidad. Esa potestad que tiene el ser que son ustedes no la tienen los animales. Los animales no escogen eso. Y cuando ya tú tomas conciencia de tu gusto afuera, entonces decides si lo que el alma quiere es lo mismo que tiene el cuerpo. Y entonces pasa que ya cuando la persona cree que es lo que le gusta y no sabe que, no, que su conciencia se atrapó en el personaje, entonces se siente que es una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre o un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer o un hombre completo viviéndose como hombre en el espejo sin entender que son conciencias que no recuerdan por qué les está pasando eso. Complejito. Es Sí, complejo. Complejo, pero yo creo que lo entiendo. Creo que te estoy Todo está entendiendo. en uno. Es un juego. Escoges tu personaje, pero es espiritual, pero es en la tierra. Todo tenía que ser una conciencia superior que permeara las demás conciencias. Miren, el problema de los tres cuerpos, cuando ustedes se lo vean, sabrán cuál es el motivo de este podcast. El motivo de este podcast que ustedes crearon, si más de otro decide creerlo, es que ustedes vinieron como almas a un momento en el cual se les pudiera poner al tanto de una misión que lo supera. ¿Tú te acuerdas cuando tú estabas una vez en el cuarto, Eric, viéndote una ujú. película con Rachel, y yo entré y te dije, ahora caigo en cuenta
de que ustedes ya son parte de la misión. Y yo te había dicho a ti como 2 días o 3 días antes, a ti, Lini Winnie, te había dicho, ya entendí el rol que tú tienes en la misión. ¿Qué pasa? Sí, Bueno, aquí necesito que ustedes me copien porque con esto vamos a poder al menos presentar una, una posibilidad de algo nuevo que supere todo lo nuevo que sale todos los días. Esto es importante. ¿Qué es lo más importante para ti? Piensa bien lo que te voy a decir. Cada uno de ustedes me lo va a responder por separado. Cuando enciendes tu celular, ¿qué es lo más importante para ti del celular? Te pregunto a ti, Eric, o a ti, Rachel, cualquiera de los dos. Cuando tú enciendes el celular, Rachel, ¿qué es lo más importante para ti del celular? Bueno, en mi caso, yo le hablaría pues no diría una sola cosa en específico porque al final es un medio, tanto para comunicación como, por ejemplo, mirar la hora. Me parece muy importante para mirar la hora, por ejemplo. Lo primero que hago al mirar el celular es mirar la hora. ¿Y qué es la hora? Digamos que El celular es, te la una pongo. medición que tienen los humanos para designar algo llamado tiempo. No, pero el motivo del celular es darte información, es informarte. yo Tú te iba a usas el celular responder, yo te iba a para responder lo que sea. qué es lo primero, yo antes de mirar la hora, reviso quién me respondió, me respondió Eric, decirle buenos días a Eric, El celular decirle, está para contestarte a Me ti. ayuda en comunicación y mirar la hora, por ejemplo. Bueno, ok. ¿Cuál es? Mira lo que te voy a preguntar ahora. ¿Cuál es la notificación más importante que tú puedes recibir en tu celular? La De notificación Rachel, ¿cuál? de Rachel. No creo que una notificación de Rachel sea superior a una que te diga su celular va a ser bloqueado dentro de 15 minutos. Lo primero que tú le paras bola es cuando tiene que ver con tu software. ¿Y qué haces tú cuando te dicen prepárese porque necesita descargar su próxima actualización? ¿Qué haces tú? Cuando el yo, celular te dice que tienes que descargar una actualización de Android o de iOS yo, y te dice que si yo, no la yo descargas, tengo te una va a acabar respuesta porque obsoleto. eso es a lo que yo vivo, porque a ellos paso el rato. Yo, como me da para poner mi mundo en pausa, yo lo pongo antes de dormir, lo actualizo antes de dormir, en un momento donde yo no esté consciente y donde la mañana siguiente pueda seguir con mi medio de comunicación con todo el mundo. ¿Y tú crees que haya un joven de menos de 20 años que le llegue una notificación de Apple o de Android diciendo que viene una nueva actualización muy poderosa? ¿Tú crees que haya uno que no la descargue? Depende. No. Si a ti te sale una actualización diciéndote que si no actualizas tu iOS no va a quedar operando bien. Lo primero, Obviamente siempre lo vas a actualizar. ok, se viene una actualización para la conciencia de los humanos. ¿Lo saben? Los humanos son recipientes biológicos que tienen dentro un software llamado alma, Sí, mente. un momento que voy al baño. Tranquila, si estoy hablando con el maestro. Se viene una actualización para los humanos y ustedes, la generación de 1 año y 2 años, son la generación que viene a capacitar a los humanos mayores, pero no a decirles lo que tienen que hacer, a decirles cómo son las reglas del juego, cómo pueden entender mejor, por ejemplo, que si esto es un juego no seas tan estúpido de matar animales que no te vas a comer y tenerlos congelados. Estás perdiendo puntos en el juego, idiota. Cuando te mueras te lo van a cobrar. Y menos, viniste a este plano a matar otros humanos. No seas loco. Vas a tener que pagar por eso duro. Así que esta verdad, cuando la admite un alma, no puede matar a nadie, ya no puede ser sicario. Porque sabe que va a perder el juego. Así, así después rectifique, ya no podrá corregir las muertes. Para poder corregir la muerte tiene que volver a reencarnar nuevamente.
y a pasar por... Sergio Haná, y esas almas como tal, sicarios, asesinos, personas que conllevan todo ese tipo de acciones, ¿qué tipo de almas las considera usted? ¿Almas corrompidas? ¿Defectos? ¿Cómo lo llamaría ustedes? Si me lo A mí me preguntas, interesa saberlo. si me lo preguntas como Jason, te lo responderé de una forma. Si no me lo preguntas como Jason, te lo responderé de otra. Y si me lo preguntas como Johanan, de otra. ¿Por qué? Primero porque recuerda que si hay un creador del juego, él, para él todos los caracteres son iguales como para ti cuando tú juegas Mario Bros, papi, tú no le tienes odio al dragón. Quieres ganarlo, pero el dragón no es malo. El dragón tú te burlas de él y te ríes y le huyes. Pero cuando le ganas te sientes contento, pero no sientes felicidad porque mataste al dragón. Entonces, para el creador del juego no hay ni buenos ni malos. Entonces, esto te lo dice Jason. Y lo apoya en la Torá que dice que no te olvides que el Eterno hace llover sobre buenos y malos y da el aire a los buenos y malos. Entonces, eso es lo primero. Como Jason, te digo no, pero no está sencillo. Lo que pasa es que en la Tierra vienes a jugar y para poder subir a niveles superiores, primero tienes que pasar los niveles de la Tierra. Y si bien es cierto que en esta tierra Dios hace llover sobre justo y injusto, los que se saben el juego y mueren como justos pasan al siguiente nivel y los que no se saben el juego y mueren como injustos tienen que ir a un lugar llamado el infierno, porque es otro lugar del juego. Es decir, el infierno existe y es otro nivel del juego, un nivel de purificación, pero son niveles del juego. Lo que pasa es que el alma la siente, porque es que ¿acaso cuando vas caminando y te pegas en el dedo chiquito no pegas un grito? Si vas descalzo, porque tu avatar siente y el alma siente. Cuando tú te sientes angustiado, cuando tú tienes ganas de llorar y no sabes por qué, ese es el alma. El alma siente igual que el cuerpo, tiene diferentes emociones. Ustedes vinieron a esta generación a ayudarlos. Vamos a desarrollar este podcast que nació de la idea de ustedes. Les propongo que este podcast nazca hoy para todo el que quiera hacer preguntas de un par que en realidad son un trío donde están compartiendo ideas que no afectan a nadie porque están diciendo de que se viene una actualización de conciencia y que todo ser humano tiene que recibir la actualización. Claro. ¿Qué pasa con el que Quiero, está preparado? perdón, ¿Qué pasa cuando tu celular no está preparado para una actualización? ¿Qué pasa si viene una actualización para iOS 15 y tú tienes un iOS 5? ¿Qué pasa contigo? está desactualizado. No puedes acceder a eso. Entonces, para esto hay que tener niveles de conciencia, de entender que todos los entendimientos están en uno y por eso ustedes tienen que abrirse a entender que ustedes también, al pasar por ese portal que vas a pasar tú mañana, Eric, vas a recibir un nuevo nombre, que es tu verdadero nombre. De eso hablaremos después y le explicaré. Pero en todo caso es fácil de entender porque si yo cojo mi celular y digo qué celular tengo, me dice, no, es un S24, tú me dices, no, 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 ¿cuál es el número del email? El email de mi celular es diferente al tuyo. Entonces el verdadero nombre de mi celular es su email. Así soy yo, así eres tú. Tú tienes un email dentro de ti que mañana te va a ser dado el nombre y va a transformar todo. Tienes que llevar información de la hora en que naciste, el lugar en que naciste, el nombre con el que te registraron, los apellidos y otras cosas que te preguntaré ahorita al terminar acá. Cuando usted ponía el ejemplo de la actualización de los celulares, se referían en este caso al recibir esa actualización avanzada. ¿Se podría eso considerar, por ejemplo, una especie de ejemplo o de metáfora cuando una persona despierta, como si fuese a descargar una actualización más avanzada dentro de ti? ¿Se podría considerar así? No solo se considera así, es que es tan así que mañana lo vas a experimentar Bueno, y me va a tocar sacarte de la realidad y va a haber entonces quiero, ahí, entre eso un exacto, cirujano bueno, plástico que te va a guiar cómo salir de las dos realidades. entonces quiero ahora relacionarlo entonces ese mismo concepto
a sabiendas de que ya me dijo que sí se puede usar como un ejemplo. Eh, Cuando usted mencionaba qué hace uno cuando le sale una notificación de actualización. En mi caso, que pues yo tengo un Android, pues también es común que me salgan actualizaciones. Sucede que, como dice Rachel, la actualización es algo que cuando uno pone a descargar uno no puede usar el celular. El celular hoy en día es un medio que las personas no se despegan de él y todo el tiempo quieren estar con el celular, y un momento en el que no puedes usarlo es como agobiante para la mayoría de personas. Entonces a mí me parece algo relacionado con el tema de despertar también, que uno puede como ignorar esa actualización por el momento por otras distracciones, como no quiero actualizar el celular ahora mismo porque lo estoy usando en otra cosa, no quiero. Entonces como que empiezas a aplazarlo. A mí me ha pasado con la actualización del celular, no la actualizo enseguida, lo evito, quito la notificación y digo, "Ah, después lo hago", y se me pasa. Creo que también sucede de la misma manera con las personas en tanto despertar. Creo que personas que lo posponen tanto, se pierden mucho en las distracciones que hay en el mundo, porque al final, en la vida humana, carnal, hay muchas distracciones. Es que de hecho tiene que ver con lo que yo te decía ayer de que a mí me gustaba la carnalidad. Pero yo, pese a eso, soy consciente, pero obviamente, de hecho yo le decía a Eric, por ejemplo, si a mí me dan la opción, por ejemplo, de despertar completamente y de ser como un monje y desapegarse completamente a lo que te ata aquí carnalmente, yo no la tomaría, ¿sabes? Por más que yo no la tomaría y pienso que así, no solo pienso yo así, siento que yo tengo la conciencia de que no solo, de que esto no solo existe. Pero, por ejemplo, ¿por qué me decías que ayer? Porque, o sea, eso es algo abrumante. O sea, imagínate tú decir todo lo que es el placer, lo que aquí es el placer, diversión, todo eso. ¿Cómo te vas a desapegar a eso, sabes? Por despertar. Y por eso creo que eso tiene que ver con lo que tú dices. Entonces, esas mismas distracciones son las que hacen que las personas al final no terminen, por así decirlo, descargando esa actualización. Yo no creo realmente que las distracciones estén mal, siempre y cuando esas distracciones no te saquen completamente del camino, porque al final, sea la conciencia superior que poseamos, igual estamos en un cuerpo carnal, el cual, queramos o no, va a tener impulsos. Y los impulsos muchas veces a veces predominan si no los sabes controlar, si muchas veces te dejas llevar por ellos. Y yo le mencionaba a Rachel, le hablaba de un ejemplo, y es que cuando usted me mencionó los dos mundos, ese mundo donde están los 8.000 millones, los 8 billones, y ese otro superior mundo grande, donde habían unos 100.000 millones, esas 8.000 almas que fueron elegidas para este mundo en especial, yo le decía que ese tema del alma, esa conciencia superior, era como una red de la cual, estando en este mundo en el que nos encontramos, es una señal que llega poco a la señal aquí. Es más fuerte la señal que tenemos aquí en la Tierra, que son las distracciones. Pero esa conciencia superior que se encuentra en ese otro lado, muchas veces es una señal pequeña, baja, y si tú te dejas distraer todo el tiempo, nunca vas a conectar con ella. Y ese es el tema. Yo no, la máscara que tenemos que quitarla o apartarla. Al final tenemos que integrarla, porque Samadhi, pues se decía que al final no se trata simplemente de despegarnos, que al final tenemos un propósito como humanos aquí, el cuerpo que elegimos, la personalidad que tenemos, la persona que somos acá. Al final fue algo que elegimos y no hay tampoco que desapegarnos completamente de ellos, sino saber Ya. que no solamente se trata de eso, no solamente se trata de la personalidad que tenemos aquí, sino que también hay otra, no solamente somos esto. Yo creo que básicamente se trata de eso, porque al final la carnalidad no es que esté mal, sino no debe serlo todo tu mundo. Ay, estoy pidiéndole a mi grupo que ojalá entren y los escuchen. ¿Por qué? Caramba, porque explicarle yo a los adultos de 50, 60 años que si ellos no aprenden de ustedes, esto no funciona. Además, te voy a decir algo, y perdón por interrumpirte, Y pa. no me interrumpa porque iba a decir y que no los pongan y que no los pongamos nosotros a ustedes a que también aprendan de nosotros a la par. Es una cuestión de equilibrio. Esto es una cuestión de equilibrio. Ahora sí, la escucho, señorita. De hecho, te voy a confesar algo. Cuando ayer salimos de hablar, em, yo venía hablando con Enrique en el camino y decía, ah, no estoy de acuerdo con lo que dice mi papá. Pero yo sabía por qué no estaba de acuerdo cuando hablaba contigo, pero a la vez no podía vocalizarlo, ¿sabes? Algo dentro de mí sabía que en mi razón yo tenía razón, em, pero a la vez, ¿cómo te lo explicaba? Y de hecho, es más, te voy a decir algo que no creo que estés de acuerdo, pero quiero que me escuches. Yo sí considero que yo tengo trastorno límite de la personalidad. Y tú dirás, pero a ver, eso es aceptar que eso es como cerrarte. Ah, bueno, quiero que si no me sé decir algo, complementame. Pero
Em, Tú dirás que eso es como cerrarme a aceptar aquí algo muy carnal, pero papi, así como tú lo dijiste, o así como yo lo hablé con Eric la primera vez que nos conocimos, nosotros somos envases, esto es un envase, y dentro del alma está el alma, que sería David, Johanan, Yeshua, o sea, y al final aquí, en lo que sería el 2D, en lo que sería esto, yo sigo siendo Rachel, tú sigues siendo, bueno, no diría yo tú sigues siendo Juan Carlos, pero tú eres tuyo, carnal, porque crees que si yo te pellizco tú lo vas a sentir. Yo pienso que parte del despertar es aceptar también tu ticuna aquí en la tierra. Y yo le decía a Erika hasta el momento donde yo no acepté que yo tenía TLP, yo seguía diciendo, hey, yo seguía respondiendo por impulso, yo seguía diciendo cosas por impulso y creo que el momento donde lo acepté, porque al final aquí carnalmente ese es mi ticún. Eso no significa que mi alma lo tenga, porque, pero carnalmente aquí ese sería mi ticún y aprender a entender tu envase también te puede ayudar a entender como tu alma. Porque yo entenderme a mí como envase, que en este envase tengo whatever lo que Le sea, facilita el trabajo a tu alma. me facilitó el trabajo a mí. Yo no pude despertar y yo, mira, yo le contaba a Eric que la primera vez que yo vi el video de Samadhi, yo intenté verlo, pero yo no pude, o sea, no, algo no me daba. Y no es para todos, pero algo no me daba y simplemente, me acuerdo que le dije a ChatGPT o no me acuerdo que estaba en eso. Bueno, sí, ChatGPT, hey, resúmeme esto. ¿Qué quiero decir con eso? Que el llevar a entenderme a mí y el llevar a entender que aquí en esta tierra, como yo le llamo, que estoy nerfeada, estoy lo que sea con lo que tengo, eso mismo lleva a que en el momento donde entendí eso, hablando del TLP, me voy a cerrar a eso. Y yo entendí que yo tengo una vaina que incluso científicamente mi cerebro, digamos, que no tiene los mismos receptores que una persona, o recibe las cosas de una manera diferente. Toda mi vida yo crecí sintiendo que yo era una persona impulsiva, que yo nunca iba a tener control sobre eso, que yo simplemente era una grosera más, una rebelde más. Y una vez que aprendí a entender que mi envase tenía, que mi envase en esta tierra, en esta vida, tenía algo, pude darme cuenta que ella al final todo es mental. O sea, y te ponía el ejemplo de Demi en ese momento, porque yo pienso que es la única, mira, perdón, la única forma de tener control absoluto de lo que tú sientas o tienes, tendrías que estar desapegado de todo. Ya eso no va solo de control mental, porque aquí, como tú me dices, yo tengo mi trabajo como hermana, yo tengo mi labor como hermana, como tú tienes tu labor como papá, y la única forma de que a mí eso no me distraiga, porque como decía Eric, son distracciones, sería estar desapegada. Porque si yo corro ahora mismo, yo puedo correr hasta que las piernas no me den más. Y por más que yo intente, las piernas no me van a dar, papi. O sea, porque tengo la limitación humana. Si yo duro una semana sin comer y 10 días sin agua, me voy a morir de deshidratación. Pero porque un monje puede durar 10 días sin tomar agua o en una vaina así sin que le dé hipotermia y porque a mí sí, porque tienen control completo sobre su mente, pero ¿por qué crees que un monje no tiene familia? ¿Por qué crees que un monje no tiene? Porque está completamente conectado así, pero para tener esa capacidad de control absoluto tendrías que estar desapegado aquí de todo, porque al final son distracciones que te terminan afectando al envase. Pero y te pregunto, ¿y si ese monje no tuviera que ser eso que crees tú, sino que ese monje tuviera una esposa, tuviera dos hijos, vivieran en el Tíbet, fueran felices y se llamaran Rachel y Eric? Serían perfectos, no tendrían que aislarse de Ahí todo. viene un problema, ahí viene un problema. Ahí viene un... O no, terminaste. Mala mía, mala No, mía. lo que quiero decirte es que si entiendes que como alma tú viniste a hacer una función aquí a la Tierra con un alma gemela, a procrear, a crear una nueva comunidad de almas despiertas que protejan al planeta, que no ataquen a otros hombres, que no quieran reinar sobre otros, una comunidad de abejas, que es la comunidad de las almas, vas a entender que esa es la razón por la que las comunidades de tibetanos se manejan como si fueran una colmena. El uno hace el uno, el otro hace el otro, pero trabajan para todos. Imagínate esa misma conciencia de todos los humanos, no lo pueden tener
porque son humanos, tienen que recibir la actualización de deshumanizarse. Pero es importante que Es que tú sepas a que eso no voy, van a a eso volver a voy, hacer mira, nada a que eso están voy. haciendo. Es que a eso iba. Van a poder hacer todo lo que hacen hoy día. Desear, viajar, sin cambiar, sin nada. Lo que sí van a tener son reglas. No puedes tener sexo con quien te dé la gana. No puedes hacer lo que te da la gana porque tienes que coger un alma con quien trabajar. Y si no, estás violando las reglas del juego. No, pero Mira, es que yo soy masculino y me enamoré de otro niño masculino. Y él también quiere hacer ese juego contigo. Bueno, lo que va a ser más difícil, porque no vas a poder procrear, porque solo procrean machos con hembras, etcétera. Continuemos. ok, con lo que decía Rachel, justo eso fue una conversación que tuvimos ayer cuando ella mencionaba ese tema. Yo concluí algo que sinceramente yo estoy empezando a considerar, y a pesar de que yo a lo mejor no soy un ilustrado en el tema, estoy apenas entrando en el tema, considero que el tema de despertar no es algo tan lineal como el simple hecho de despertar. Me parece que es algo que se podría equiparar al hecho de mantener los ojos abiertos. Te voy a poner un ejemplo literal. Pero tú como tienes los ojos abiertos, a veces parpadeas, a veces los cierras. No significa que no los vas a volver a abrir. Yo lo que le quería decir es que despertar no es lineal como que despiertas y hay un cambio del golpe a la tierra y que simplemente ya Como de fue la tu nada vida. que eres incambiable. Yo lo que considero es que nosotros como humanos ahora mismo que tenemos esa especie, como dijo Rachel, como algo que nos nerfea, que es en este caso la carnalidad, eh, yo considero que esa misma carnalidad es la que nos hace probar realmente el tema del despertar, porque despertar es incluso bajo dificultades. Porque, a ver, en el otro plano donde hay conciencias que son superiores, no tienen todas estas carnalidades que tenemos nosotros. Y el punto es que nosotros venimos aquí para despertar, nosotros venimos aquí a despertar incluso bajo dificultades. Y ese es el punto. La prueba es, incluso cuando tenemos todas esas dificultades, mantenernos despiertos. Incluso si hay distracciones, seguir despierto y Brutal, seguir insistiendo en eso. brutal, brutal. Y papi, Algo que ustedes tienen que dar y al conciencia, final lo que yo, ustedes la tienen fácil, porque ustedes la entienden fácil. es que Ustedes esa regañan a era, cualquier mira, humano porque ustedes dicen, espérate, esa déjame era, aplicarlo ya, porque en la medida que lo aplique más rápido corrijo mis gafas. y es Mi que es lengua. exacto, y eso era lo que yo discutía contigo ayer. Yo pienso que aceptar tu ticún aquí en la tierra, o sea, lo que yo tenga aquí, no es aceptar que todo es en todo en 2D, no es aceptar que solo tengo la realidad virtual y ya, o sea, el yo aceptar que tengo algo, no es aceptar de que estoy limitada, al revés. Me doy cuenta que estoy limitada en este plano carnal, pero como alma puedo, no, o sea, yo no acepto que yo, ¿tú crees que el alma tiene algo? O sea, ¿tú crees que eso es algo que yo tengo aquí en En ese aquí, cuerpo, en tu base. y entenderlo, el aceptar que tú tienes algo, o sea, como hay tantas cosas, o lo que sea, ¿por qué crees que si yo pellizco a Eric le va a doler? Pero tú crees que tú pellizcas un alma y le va a doler. O sea, ni siquiera puedes pellizcarla. Lo primero es cuando entiendes que tu cuerpo es tu deleite, como lo dijimos. Entonces, si mi cuerpo es mi deleite, déjame deleitar a mi cuerpo como él me deleita a mí. Entonces, lo primero es que tú tienes que entender que el alma, ante todo, es humana. Rachel no va a dejar de ser humana porque ella es más humana que otra cosa y ella vino aquí fue a experimentar humanidad. ¿Cómo me vas a quitar eso? Exacto, eso es lo que yo te Pero trataba hay de... reglas Mira, en el y te voy juego. a decir algo, Pero hay reglas en el juego y hay elementos prohibidos en el juego. Y almas como la tuya dicen, todo se vale, vale todo. Y luego te quedas pensando y dices, ok, no, no es vale todo. Aquí Bueno, hay pero que mira, te equilibrio. voy a mencionar algo. De hecho, yo con eso hablaba, yo pienso que todo se trata de un balance. Y yo hablaba con eso Erika ayer. Yo me doy cuenta que yo puedo llegar a estos temas y a estas conclusiones o despertar esto cuando estoy con Eric. O sea, cuando Eric y yo entramos en estos temas, porque yo, o cuando estoy contigo, por ejemplo. Porque Pero yo a la vez le conectaron como pongo, almas gemelas, pero yo a conectaron la como vez almas, a Eric, pero yo a temprano. la vez a Eric le pongo los pies en la tierra de que, hey, no todo es, así como de que no todo es alma, no todo es, sino que también estamos aquí en la Tenemos un tierra. papel que es... Igual al final, si yo lo pellizco le va a doler, que el dolor que es, o sea, eso era lo que yo te quería decir ayer y no me entendías, pero eso era lo que yo Soy principalmente te humano, quería mi decir ayer. amor, soy humano. No, y fíjate que yo no lo pude vocalizar hasta que estuve con Eric y que él le dio palabra a lo que yo trataba de decirle, porque yo era como que, a ver, yo sé que tú sabes qué quiero decirle, pero, y yo sé que quiero decirle, pero a la vez, de una forma que, pero
en parte de despertar es también entender que al final somos humanos, aquí somos humanos, somos un envase que tiene un alma por dentro. La cosa es no creer que solo somos humanos, Exacto. sino ser consciente que hay más que esto es como tú dices, una realidad virtual, algo que nada de lo que vemos es real, Saber como que si te quitas las gafas vas a ver otra realidad diferente. Creo